En el año 711, contingentes musulmanes invadían la península ibérica. 21 años más tarde, intentaban penetrar en el corazón de Europa occidental. El propósito era expandir la media luna por todo el continente, por todo el viejo continente. Los visigodos no supusieron el menor problema, el menor inconveniente para el avance de los ismaelitas. Pero en 732, Carlos Martel, un gran mayordomo palatino de los merovingios francos, consiguió frenarles en la batalla de Poitiers. Diez años más tarde de esta gesta nacería Carlomagno, hijo de Pipino el Breve, fundador del linaje carolingio. La dinastía merovingia quedaba atrás y los carolingios asumían el poder de las antiguas Galias. Rápidamente se emplearon a la difícil tarea de proteger sus fronteras. Y a tal efecto diseñaron todo un plan estratégico. Toda una estrategia para defender el reino de los francos, el reino de los carolingios. Se iban a crear las marcas fronterizas, auténticos colchones defensivos en los que los ejércitos francos intentarían parar el avance de sus enemigos y propiciar su propio avance sobre territorios dignos de ser conquistados. Sobre Carlomagno mucho se ha elucubrado. Como decimos, fundador del primer Reich, tanto que hemos hablado, ¿verdad?, del tercer Reich, del segundo. Bueno, pues el fundador del primer Reich es Carlomagno. Dicen de él que era analfabeto, pero eso no le privó de la más mínima lucidez a la hora de diseñar sus tácticas guerreras y políticas. En compañía de su hermano Carlomán, comenzaron a ensanchar los territorios francos. Y tras el fallecimiento de Carlomán, el propio Carlomagno asumía la dirección de su pueblo en ese diseño de un gran e inmenso imperio. Además, protegido por los papas, protegido por el Vaticano, se convirtió en su máximo defensor, hasta que en el año 800 fue elevado a la categoría de emperador. Ese título que le acreditaba como máximo dignatario del antiguo imperio romano en Occidente. Desde esa capital, Aquisgrán, se tomaron muchísimas decisiones, pero antes de ser proclamado emperador, tuvo un pequeño obstáculo, sufrió un pequeño revés en un lugar remoto de los Pirineos. Aconteció el 15 de agosto de 778. Una refriega que pasó a la historia bajo el nombre de Batalla de Roncesvalles. En 777 la situación en la península ibérica era más que convulsa. El emir independiente Abderramán I tenía que sofocar múltiples levantamientos internos. En Al-Ándalus había tres grandes marcas, tres puntales que aseguraban la defensa del Emirato andalusí. La marca norte estaba en la ciudad de Zaragoza. Ese era el parapeto ante las invasiones normandas, ante las invasiones francas. Y cuenta la leyenda que el gobernador de la plaza zaragozana, un tal Ibn al-Arabi, pidió la ayuda de Carlomagno para su enfrentamiento personal con el emir Abderramán. Como digo, cuenta la leyenda, porque este suceso está rodeado por la neblina, como todos los acontecimientos que vamos a narrar esta noche. Carlomagno, al frente de un poderoso ejército y con la idea de crear una marca, la que sería la futura marca hispánica, pues como decimos, entró con ese ejército dispuesto a arrebatar a los andalusíes la ciudad de Zaragoza. Los ejércitos francos parecían imparables, pero un poderoso ejército ismaelita se enfrentó a Carlomagno, propiciándole alguna derrota que otra. Según cuentan los cantares de gesta, las tropas de Carlomagno se vieron obligadas al repliegue, a la retirada, al abandono de la zona, sin dejar la idea de algún día regresar
pensando en crear ese colchón defensivo. En la primavera de 778, los carolingios llegaron a las inmediaciones de Pamplona, una ciudad escasamente gobernada por los musulmanes, porque el territorio navarro, más de 10.000 kilómetros cuadrados, solo se prestaba a dejar pequeñas guarniciones en esas plazas que antes habían custodiado los visigodos. Carlomagno ordenó de forma y manera tajante derribar las murallas de Pamplona. De ese modo, el paso quedaría expedito para una próxima expedición punitiva. Derribando esas murallas, la toma de la ciudad sería mucho más fácil, más asequible. Pero como decimos, el ejército franco estaba en auténtica retirada, y aquella acción fue mal vista por los autóctonos de la zona. Los vascones, navarros, decidieron atacar, decidieron repeler el ataque, la agresión de los francos. Y algunos contingentes, algunos grupos persiguieron a los francos a distancia, intentando observar su talón de Aquiles, su punto flaco. Y ese momento se produjo cuando el ejército de Carlomagno comenzó a atravesar las estribaciones pirenaicas, las primeras estribaciones pirenaicas. En esos momentos, la delgada línea del ejército carolingio se prestó para el ataque, para la venganza de vascones y posiblemente musulmanes. Porque los escasos datos fidedignos sobre aquel evento, sobre aquel acontecimiento, nos invitan a elaborar diversas hipótesis. Una de ellas es que tras su derrota ante los musulmanes, los carolingios escaparon siendo perseguidos por estos, y que luego de derribar las murallas de Pamplona, algunos elementos autóctonos se sumaron a la propuesta, se creó una especie de alianza ocasional para atacar al enemigo común. En otras crónicas simplemente se nos habla de vascones derrotando a los ejércitos francos. Sea como fuere, yo creo que la hipótesis más próxima a la realidad nos habla de esa alianza de ejércitos, de esa combinación de tropas musulmanas y vasconas que cayeron con mucha crudeza, con mucha furia, sobre la retaguardia del ejército franco, que estaba dirigida por Roldán. ¿Quién es Roldán? Sabemos muy poco sobre este personaje histórico, entre comillas. Podemos decir que era sobrino favorito de Carlomagno. Podemos decir que bien pudiera ser jefe, prefecto de la Marca en Normandía, de los territorios fronterizos de Normandía. En todo caso, un guerrero sin par, un guerrero audaz, formidable, que gozaba de plena confianza por parte de su rey Carlomagno. Junto a él viajaban los 12 pares de Francia, esto es, los protectores de la nación, los protectores del rey, casi los hombres de la mesa redonda de Carlomagno. Y este grupo de capitanes dirigía una retaguardia conformada por 20.000 efectivos. 20.000 efectivos que, muy confiados, regresaban a su tierra, regresaban a su país, sin esperar el furibundo ataque que iban a recibir. Verano de 778. Las tropas carolingias están avanzando por los pasos pirenaicos, por los angostos, por los estrechísimos pasos pirenaicos. En eso, los primeros grupos de atacantes musulmanes y vascones toman los accesos, toman los altos de aquellos pasos, de aquellos caminos. No sabemos bien, repito, todo está sustentado en la leyenda, no sabemos bien cómo fue ese ataque, ni cuántas bajas se produjeron. Lo cierto es que, según unos, esos soldados, esos militares vascones, arrojaron enormes piedras sobre los ejércitos de Carlomagno. Otros aseguran que el ataque fue frontal, que los carolingios fueron pillados por sorpresa y que las flechas musulmanas surcaron los cielos para impactar
en los cuerpos de aquellos hombres de armas franceses. ¿Fue una refriega? ¿Fue un combate? ¿Fue una batalla en toda regla? Lo desconocemos. Lo que sí parece evidente, lo que sí parece cierto, es que ese 15 de agosto de 778, los carolingios sufrieron una severa derrota, un gran castigo, y que miles de muertos sembraron los pasos pirenaicos, en concreto el de Ibarreta. Se supone que esta batalla se celebró a unos 35 kilómetros al nordeste de Pamplona. Por tanto, los ecos, el fragor de la batalla seguramente llegó de inmediato a la ciudad pamplonesa. Fue algo tremendo, a decir del cantar de gesta francés. En el siglo XI, toda la épica de aquel momento quedó reflejada en un libro, en un texto anónimo, como es preceptivo en cualquier cantar de gesta, y allí se contaba que Roldán utilizó su olifante, su trompa de guerra, para advertir del peligro a Carlomagno, que se encontraba asentado con sus tropas, con la vanguardia del ejército carolingio, en Valcarlos, una base situada muy cerca de Ibarreta, de Roncesvalles, y que desde luego nos invita a pensar ese dato que sí, que la batalla se pudo celebrar allí, porque el sonido, el tañido de una trompeta llega perfectamente a Valcarlos. Pues según ese cantar de gesta del siglo XI, Roldán falleció en compañía de los 12 pares de Francia. Es decir, la florinata de los caballeros franceses sucumbieron en aquella refriega de Roncesvalles. La imagen, a decir de algunos, era ciertamente infernal. En estos elementos de leyenda, pues se cuenta que Roldán tenía una espada magnífica, una espada invicta hasta ese momento, durandante, y que la estuvo intentando mellar contra las rocas. Dicen ya los elementos mitológicos que incluso se produjo un cortado en la montaña de más de medio kilómetro. Claro, esto ya forma parte de la fábula, de la historia fabulada, y que bueno, ese cortado se puede contemplar hoy en día en la parte pirenaica correspondiente a Huesca. Lo cierto es que los ejércitos carolingios sufrieron esa derrota y tuvieron que replegarse más a prisa de lo que tenían estimado. Carlomagno, con mucho pesar, contempló el cuerpo yaciente de su sobrino favorito, y además de esto, sus mejores hombres, los 12 pares de Francia. Una auténtica catástrofe. Tardó algunos años en reponerse de aquel sofoco. Mientras tanto, los musulmanes regresaron a Zaragoza. De Id al-Arabi sabemos ya nada, muy poco. Abderramán controló la situación y los vascones siguieron refugiados en sus montañas, en sus plazas, en sus villas, en sus aldeas. ¿Pero qué haría Carlomagno? ¿Se vengaría de esto? ¿Mantendría su esperanza de crear una marca hispánica? 7 años después se confirmaría este hecho. En 785, Carlomagno reanudó sus combates, sus expediciones punitivas contra la península ibérica, y tomó en ese año la plaza de Gerona. 6 años más tarde, ya como emperador, tomó Barcelona. Se crearon condados que quedaron bajo el mando, bajo la tutela de comes marcae, de marqueses. Marqueses que daban buena cuenta y vasallaje a la corte de Aquisgrán. Y fue en este tiempo cuando se empezó a esculpir la personalidad catalana. Años más tarde, Wilfredo el Velloso asumiría el control de varios condados catalanes, se crearía la Casa de Barcelona y se iniciaría un constante alejamiento de ese vasallaje hacia los carolingios. Un proceso que duró nada más y nada menos que 2 siglos. Una historia interesantísima, porque esa marca hispánica, a la que los francos llamaron Septimania, acabó modelando la orografía, la personalidad de los futuros catalanes. Condes como Suñer o Borrell mantuvieron el trabajo de su ancestro Wilfredo el Velloso. Y mientras tanto, en otros lugares, protagonistas de este hecho, Roncesvalles, pues se crearon condados también.
Aragón y Navarra nacían como condados y, como ya sabéis, acabaron siendo reinos. En el caso de Navarra, su primer monarca, o por lo menos los historiadores así lo atestiguan, lo aseguran, fue Íñigo Arista, denominado Arista por su vehemencia, que supo establecer relaciones matrimoniales con los Banu Qasi, una familia de muladíes muy influyente en la zona, y eso cimentó el futuro reino navarro. Sea como fuere, la vida de Carlomagno siguió hasta el año 814, momento en el que falleció en su querida Aquisgrán como emperador y fundador del Primer Reich. En alguna ocasión retomaremos la figura de Carlomagno para introducirnos en profundidad en su carisma, en su figura, en lo que ideó y lo planeó. Fue el primero que pensó en todo un territorio europeo unido bajo un solo cetro. Pero queda para la historia ese recuerdo a Roncesvalles y también a sus múltiples leyendas. Por ejemplo, una en la que observamos como un caballero leonés llamado Bernardo del Carpio, hijo del conde de Saldaña y de doña Jimena, hermana de Alfonso II el Casto, pues asumió el mando de aquellas tropas para derrotar a los hombres de Roldán y asumir la victoria en ese día. Pero estos hechos, repito, fabulados, surgieron en los romanceros populares, en los cantares de gesta, que se escribieron en siglos posteriores. Bernardo del Carpio, Roldán, Carlomagno, Italarrebí, las tropas musulmanas del Emirato Independiente Andalusí, los aguerridos vascones, los vengativos navarros que llevaron mal eso de que les derribaran las murallas. Lo cierto es que Roncesvalles forma parte inexorable de nuestra historia patria y que debido a ese suceso, minúsculo en aquel momento, pero debido a aquel suceso, se creó uno de los capítulos más interesantes de toda la historia española: la creación de la marca hispánica, el inicio de lo que hoy conocemos como Cataluña. Todo empezó en Roncesvalles, en aquel lejano paso de los Pirineos.